Salvador, buenas noches. Buenas noches. Yo presentaré a este gran profesional. A veces me puedo llegar a emocionar porque el fútbol argentino tiene que hacer memoria de este hombre que ha marcado una etapa importantísima en lo que significa los preparadores físicos. Lo que hizo por la Asociación de Preparadores Físicos, lo que hizo por los jugadores, lo que hizo por el fútbol argentino. Es el preparador físico más ganador de la historia del fútbol. El preparador físico más ganador de la historia del fútbol. Tiene 4 Copa América, 3 con Boca, 1 con Vélez, 3 campeones del mundo, 3 intercontinentales, 2 con Boca, 1 con Vélez, 4 campeonatos de Liga de Argentina, 4 con Vélez, 4 con Boca, 2 ascensos de Nacional B a la B, a Primera A, uno lo hizo con Huracán en el año 90, y el otro lo hizo con Banfield. Y otra cosa que lo más importante de la vida, ¿no? Que lo que significa el campeón de la vida, que es aquel admirado por todos sus alumnos, creador de la Escuela de Preparador Físico hecha en la cancha de Vélez. Un hombre que nunca escondió nada, un hombre que se puso a beneficio de los alumnos. En aquel momento varios ecuatorianos que venían del Ecuador, como Erwin Cosar, desde Ecuador a tener una charla, y él tomando sol, dejando de tomar mate con su señora, con su familia, se ponía a disposición para enseñar y explicarles lo que era, porque imagínense venir del extranjero y tener la hora y nadie le decía que no, con esa simpleza, dejar de tomar mate, de preocuparse por su familia para mostrarle los movimientos, lo que él trabajaba. Y yo creo que el campeonato más grande que tiene es la humildad y un campeón de la vida. Ese se llama Julio Santella, un grande del fútbol argentino. Buenas noches, Julio. Hola, ¿cómo estás? Escuchame, estamos grandes, nos vamos a poner a llorar. No, pero la verdad que te agradezco mucho. Y bueno, espero que también les pueda ser útil a los muchachos jóvenes de hoy. A veces solamente tenemos para darle, solamente recontarnos la historia nuestra, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que se sientan a gusto y que estén con mucha disposición para preguntar lo que quieran. Nosotros vamos a satisfacer las preguntas, algunas bien, otras mal, otras regular, pero bueno, de todas maneras, podría comenzar cuando vos digas que, bueno, una pequeña alusión acerca de algunas cuestiones y ya después ponerme a la disposición de los que preguntan. Sí, quisiera poner yo un pequeño video. Sí, ¿cómo no? Lo que significa Julio Santella, que él también dirigió equipo del ascenso como el Deportivo Italiano. Exacto. Equipo que arrancó de allá abajo, nadie arranca de arriba. Por eso quería poner un pequeño video donde Julio expresa lo que significa Julio Santella. Vamos, ahí lo pasamos. La novena de Sacachispas, el equipo de la C. Vos sos un técnico joven que querés trabajar, ¿viste? Y entonces levanta la mano uno. Sí, profesor, Sacachispa dijo, sí. ¿Cuál es el que está allá? Sí, para que tomado un colectivo. Y sí, tenés que tomar un colectivo. No, los colectivos, no, te caga la vida, esto, o sea, el otro. Y no, ¿y cuánto? Y no, y mirá, no hay mucha.
Sí, pero no me alcanza para el televisor. Yo quería comprar el televisor a mi señora. No, el otro tampoco, ¿viste? No. Y así. Pero hay uno que te liquida. Hay uno que te liquida. No pregunta nada. Levanta la mano y dice, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento hay que ir a... ¿La qué? ¿La novena Sacachispa? Es el Milan para mí. Y ese tipo a la noche no duerme. Ese tipo no duerme a la noche. Prepara el discurso. Prepara el discurso. Yo mañana, cuando llegue ahí a Sacachispa, voy a decir esto, y agarra y se sienta, y hace una hojita, y voy a hacer esto, la tira a la mierda, no me gustó, hace otra, se prepara, mete todo. Y yo ahora te pregunto una cosa. Ese tipo, ¿cómo hacés vos para competir con ese tipo? Muy bien, resumen unas cuantas cosas. Y bueno, pero en realidad convengamos que con el paso de los años ratifico plenamente lo que decía, porque, a ver, si no es con el atractivo especial que te puede dar lo intrínseco de tu propio trabajo, ¿no es cierto? O sea, no es el atractivo poder llegar a primera, no es el atractivo un día salir campeón, no es el atractivo estar en la A, no, el atractivo es poder ser, digamos, aquel que lleva una esperanza a quienes, con quienes estás trabajando, ¿no es cierto? Puede ser, digamos, aquel que para el ínfimo equipo de nuestras divisionales, ese profe es como que es esperado, ¿no es cierto? O sea que la satisfacción de uno es dar la clase, es dar el entrenamiento, hacerlo realidad, ganar al jugador, que el tipo pase un momento agradable, que el tipo pase, y si tiene que sufrir, digamos, lo tiene que sufrir, pero entendiendo que es para su propio beneficio, en fin, todo eso que digamos que uno aspira y que es lo que lo llena, ¿no es cierto? O sea que ratifico plenamente, qué sé yo, que es el gran atractivo. El gran atractivo para mí siempre fue eso. Es decir, había empezado en otra, es decir, que digamos, teniendo el mismo atractivo con un chiquito de la primaria, con un pibe de la secundaria, o sea que un poco como que abracé la docencia porque me pareció que llenaba mis apetencias, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto que el fútbol y la preparación física de fútbol era mi ideario, porque más allá que pasé por la preparación física de otros deportes, en mis primeros años estuve en hockey sobre césped, y digamos, haciendo la preparación física, o sea que también, como todos los profes, hemos pasado un poco de todo, pero mi objetivo, el eje central era el fútbol, porque era lo que había vivido, lo que viví muchos años, primero como jugador, ¿viste? Y bueno, así que, en fin, y bueno, y como todos, creo que como todos, no sé, ¿viste? Hoy por ahí ha cambiado la cosa, no sé, pero para nuestro momento empezamos muy abajo y a veces con muchas escaseces, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre digo que mi gran cuna, digamos, con respecto al fútbol, por supuesto fue mis 6 años como jugador de Estudiantes de La Plata, porque viví procesos muy interesantes. O sea, de la mano de técnicos que hacían cosas que los demás no hacían, llámese en divisiones inferiores don Miguelino Mirielo, llámese en primera división Osvaldo Subeldía, que son, digamos, como propuestas que no eran menores para ese momento, que eran metodologías innovadoras, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya empezás a tener en tus manos, empezás a construir toda una serie de conocimientos que te van a ser útiles, ¿no es cierto?, en el fútbol. Pero bueno, pero mi primer desayuno, digamos, como profe, y bueno, fue las divisiones menores de All Boys. Muchacho,
Yo trabajé arriba las piedras. Algunos de ustedes, no sé si lo recuerda, frente a la cancha de Olboy había 2 manzanas, 2 baldíos, 2 grandes baldíos. Uno de ellos todavía tenía una pared por la mitad, ¿no es cierto? 2 grandes baldíos y entrenábamos ahí. Ahí entrenaban las divisiones inferiores de Olboy. Y a veces hecho zigzagueo entre las piedras, o sea, poner una lista de piedra, ¿no es cierto? Y hacer zigzagueo con la cuarta, con la quinta, con la sexta. Es decir, y repito porque me sale de adentro, y para mí era el Milan, esa séptima de Olboy, o esa quinta de Olboy, o los chicos de la novena, que, qué sé yo, me quedé, abrí, por ejemplo, que no lo había, por supuesto, un horario para que pudiera cubrir martes y jueves a aquellos chicos que no iban nunca al club, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque trabajaban, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le abrimos todo por lo mismo, te quiero decir. No es que con eso te daban 2 pesos más, no, todo por lo mismo, pero te quiero decir, en realidad no es que vos, digamos, hiciste más que lo demás porque eras un genio. No, en realidad no es así. Me parece que como que uno va creciendo digamos, en la pasión que lleva adentro, ¿viste? O sea, que la pasión es el vehículo que, para mí, que te lleva a muchos lados. Uno de esos lados que te lleva es el conocimiento, porque, ¿viste? Por si vos tenés pasión, en algún momento algún libro agarrás, si vos tenés pasión vas a golpear puertas para que alguien te diga cómo es, cómo no es. Si vos tenés pasión vas a buscar referencias. Y bueno, y yo las tuve, y además tuve suerte porque también pasé por preparadores físicos de mucho nivel, con los cuales tuve una relación muy particular, ¿no es cierto? Es decir, cuando vos decís, en la preparación física del fútbol argentino hubo 2 nombres, en la década del 50, 60, hasta el 70, hubo 2 nombres excluyentes, digamos, que fueron Mogileski y Kistenmacher. Bueno, yo con Kistenmacher me crié, fui el ayudante, debo haber sido, es interesante esto, debo haber sido el primer ayudante de preparador físico de una primera división, ¿no es cierto? Cuando fuimos con Ignomirilo a Vélez. O sea que en ese momento ningún preparador físico tenía un ayudante. ¿Cómo iba a tener un ayudante un preparador físico? Bueno, yo fui como ayudante del profesor Kistenmacher a la primera división de Vélez. Entonces, como que, viste, vas cubriendo etapas, pero al mismo tiempo tenés unas imágenes muy fuertes de tipos muy importantes que siempre tienen cosas para darte, ¿no es cierto? Los tipos muy importantes. Es decir, con Kistenmacher ya se abreviaban nuevas metodologías que hasta ese momento no existían. Bueno, él fue uno de los animadores de las mismas. De manera que, qué sé yo, siempre uno aprende con aquellos que ha tenido. Y no voy a jugar a la primera B en Deportivo Español cuando vengo a Buenos Aires, en el 69, y el profe que me toca fue un monstruo, que fue Jorge Daguerre, el primero de los Daguerre, ¿no es cierto? Selección argentina, qué sé yo, te quiero decir, uno de los profes más atractivos de ese momento. Yo tuve la suerte de tenerlo. Y vos fíjate que siempre suelo decir que tuve digamos, 2 monstruos que me dieron la importancia de ¿qué? Con uno, la importancia del método, digamos, de lo metodológico, de lo específico, de lo que tenés que hacer en el campo, ¿no es cierto? Que era Jorge Kistenmacher, un hombre de batalla en el día a día, proveniente del atletismo, que hizo, qué sé yo, infinidad de cosas y se convirtió en un tipo que irrumpió con nuevas metodologías en la preparación física. Y el otro era un máster de la maestría, digamos, la maestría que significa, bueno, sos un conductor. Bueno, el tipo era un conductor, un atractivo conductor, ¿no es cierto? Y entonces vos ahí medio como que te das cuenta que decís,
las dos cosas que son muy importantes. Vos podés saber mucho metodológicamente, esto y lo otro, pero si no podés ilusionar al jugador, si no lo podés, digamos, crearle una ilusión, digamos, de lo que vos sos y cómo le llegás y qué le podés dar, ¿no es cierto? Y engendrar una relación mutua, ¿no es cierto?, donde el tipo se entregue. Y bueno, y qué sé yo lo tuve en 3 o 4 años, 5 años tuve esos dos. Viste, y permanece permanecen en mi recuerdo, ¿viste? Porque fueron muy importantes, tipos ¿viste? De primera a primera. Se llaman, como que a veces es la suerte la que también te da, porque otros no tuvieron. Yo la tuve esa suerte, ¿no es cierto? Es decir, más allá que uno la pudo haber aprovechado y otros no, pero más allá de eso, a veces, ¿viste? El destino te permite, ¿no es cierto? Así que bueno, me parece como que gran parte de mi formación estuvo ahí. Bueno, por supuesto que después vienen otras cosas, ¿no es cierto? Pero fue un gran puntapié inicial digamos, para empezar a recorrer la preparación física de fútbol, ¿no es cierto? No, que el profe también estuvo en Victoriano Arena también, ¿no, profe? Sí. No. En Victoriano Arenas no. No. No estuve en Victoriano Arena, pero no, el equipo más chico que trabajé fue en la B. En la C no trabajé. En italiano, en En deporte italiano, italiano. sí. Bueno, que también, viste, esas cosas te dan en el sentido de que, digamos, que tuve la suerte, viste, también de ir recorriendo clubes que, digamos, donde tuviste posibilidades de hacer y qué sé yo, ¿no es cierto? Las cosas más, las dos cosas más, digamos, más precarias, y, entre comillas, precarias, ¿no es cierto? Fue All Boys, que estuvo casi 4 años, 3 años y pico, y donde tuve la oportunidad, ¿viste? Siendo el profe de las inferiores, ¿viste? Bueno, tenía todas las divisiones y viene Silvio Marzolini a dirigir la primera y el profe que tenía, que era uno de los Alger, no me acuerdo dónde estaba trabajando, si en Colombia, qué sé yo, y bueno, trabajé casi un año completo, casi en primera división con Silvio. O sea que a veces, viste, son cosas de suerte que te dan, qué sé yo, y que, bueno, y que te permiten ir haciendo camino, ¿no es cierto? Así que los dos, las dos cosas, porque después, viste, trabajé en clubes importantes, digamos, que dirían como Vélez, Boca, San Lorenzo, Huracán, o sea que, qué sé yo, a veces hay que tener suerte también en eso. Y profe, y un orgullo también tener al hijo del equipo campeón, ¿está bien? Eso es un orgullo. Lo de Pablito, preparador físico de Domínguez en Colón. Me imagino que para usted también es un orgullo importante de la misma madera, el manejo de grupo, el mismo manejo de grupo que tiene usted, que Pablito, sin ninguna duda, dicho por todos los jugadores de ahí de Tigre, de que ha estado trabajando con caña el manejo y siempre y salió al papá, siempre con mucha calidad, siempre con... así que para usted debe ser un orgullo también tener su hijo en el equipo Sí, campeón viste, como es Colón. como todo padre, viste, qué sé yo, lo único que nos queda en un momento son los hijos y los nietos. Y es lo que nos da vida, ¿viste? Así que bueno, qué sé yo, por supuesto, estoy orgulloso, más allá, digamos, que después haya podido conseguir un título o no, qué sé yo, pero lo más importante es que le gusta, ¿viste? Lo que hace, que es un enamorado, bueno, y con eso me siento muy satisfecho. Y además, ¿viste? Bueno, tenemos una relación ya últimamente, ¿viste? Ya se maneja absolutamente solo, ¿viste? Ya no pregunta más nada, ya hace un tiempo. Pero sí, fuimos muy compañeros y como que también supo hacer su escuela, ¿no es cierto? Otra vez que empezar en divisiones inferiores, bueno, nada
es difícil que llegues ahí arriba si no has tenido toda una serie de pruebas para ir sorteando. Así que bueno, así que por supuesto, muy orgulloso, Daniel, de mi hijo. Así que sí. Le damos paso a los alumnos, Salvador. Sí, Gaby, sí. Sebastián Galupo. Hola, buenas noches. Adelante. Sí, adelante, Seba. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, qué ver cómo se ponen tan melancólicos los dos, ¿no? Esos ojos llorosos, qué lindo que es eso, ¿no? Ojalá me pase a mí también. Y yo tengo dos preguntitas que son muy cortas. La primera es, ¿qué consejo le darías a un jugador de juveniles? ¿Y cómo es o cómo fue tu mayor motivación para los jugadores? ¿Qué era tu mayor motivación? Bueno, mira, el consejo de juveniles, sí, es como que no hay una cosa en particular que vos decís, bueno, con esto tenés todo. O sea, el consejo, por supuesto, va a estar relacionado con si elige esto, bueno, que ponga toda la ficha en esto. Entonces, poner toda la ficha en esto es decir un día, no, el sábado no voy al baile, no, me cuido, sí, me cuido, pero digamos, todo eso que es casi te diría obvio, bueno, después hay que hacerlo realidad, ¿no es cierto? Y bueno, es como que todos sabemos lo que hay que hacer, pero no todos lo hacen. De manera que el consejo es ese, que todo lo que sabés que tenés que hacer, lo tenés que hacer, digamos, pero lo tenés que hacer convencido y además con que, digamos, como que en lo que haces es como que estás invirtiendo, no que estás perdiendo, sino que vos estás invirtiendo. Así que me parece que es la ley del todo nada, ¿no? En el sentido, bueno, ¿querés esto? Bueno, dedícate a eso, ¿no es cierto? Ese me parece que es el consejo más grande que uno puede dar. Y lo otro, que era, que me decías... ¿Cuál es la mayor motivación que has dado en tu carrera? Mirá, evidentemente te digo, para mí ir a Boca fue, es decir, yo era hincha de pibito, era hincha de Boca, lloraba cuando Boca perdía, me agarraba trompada con los hinchas de River, ¿viste? En el barrio. O sea, te quiero decir, un fanático medio enfermo era, ¿viste? De pibito. Y bueno, qué sé yo, te va quedando, hay cosas que te quedan que después la perdés en el andar de la profesión, ¿viste? Es como que después no sos de nadie, ¿viste? Te da la sensación de que, ¿viste? Que sos de todo, pero no sos de nadie. Y bueno, y cuando voy a Boca es como que va reapareciendo todo eso, ¿viste? Es como un revival que va apareciéndote día a día y bueno, y además terminó siendo el final también, o sea que te quiero decir que por eso, qué sé yo, no puedo obviarlo, es decir, es lo más fuerte que me tocó, más allá de lo que me tocó ganar, lo más fuerte que me tocó es volver, ¿viste? Ustedes piensen que yo cuando vine a Buenos Aires me fui a vivir a 3 cuadras de la cancha de Boca porque mi madrina, ¿no es cierto?, vivía y eran del barrio, ¿no es cierto? Así que, qué sé yo, te quiero decir que hay muchas cosas que apegan. Yo jugué adentro de la cancha de Boca cuando tenía 10 años, ¿viste? Porque mi primo, que vivía a 2 cuadras, ¿viste? Jugaba en la prenovena, no sé qué sé yo, en qué jugaba, y un día dice, vamos. Habían operado a mi mamá acá en Buenos Aires, yo me quedé como 20 días y bueno, vamos que te llevo, que yo voy a jugar, bueno, vamos. Y jugué adentro de la cancha de Boca. Mirá lo que era en ese tiempo, que la novena o la décima le prestaban la cancha en pleno verano. Así que bueno, te quiero decir, hay muchas cosas que, bueno, que me atan y me unen, por supuesto, a Boca, ¿no es cierto? Eso no significa que no haya vivido grandes momentos en otros clubes, ¿no es cierto? Que los he, por suerte, los he vivido y los recuerdo permanentemente.
Listo, Seba. Hernán Pereira. Hola, buenas noches. Gracias, Gaby. Buenas noches, Julio. Profe Hola. Julio, un placer escucharlo. La verdad que se me eriza la piel escucharlo. Mi pregunta es una incógnita que tuve siempre y que no sé si pasa por la genética o la misma preparación física. Es con la velocidad del jugador. La velocidad del jugador se mejora. Bueno, mira, con el tiempo, en realidad todo se mejora. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Y viste, porque por ahí, si vos bajás de peso, ¿no es cierto? Si vos bajás de peso y te pones mejor muscularmente, no sé si vas a ser más rápido, posiblemente no, pero que te vas a sentir más cómodo y que vas a hacer, digamos, tu techo de velocidad lo vas a alcanzar mucho más veces, ¿no es cierto? O sea que, digamos, es difícil, casi un imposible, que la sinapsis, esa correccional, la sinapsis que hay entre músculo y el nervio que la inerva es absolutamente inmodificable, ¿no es cierto? Entonces, especialmente se verifica, viste, en ese pique, en el arranque que tiene el que es rápido, bueno, y eso no lo pierde. Y a veces hay jugadores que aún no entrenando mucho conservan eso, viste, a muchos vagos que he tenido y qué sé yo, sin embargo sacaban ventaja en eso. De manera que, claro, sí, porque eso pasa, viste, de manera que es digamos, es poco abordable como mejora, pero sí es abordable la resistencia a la velocidad. ¿En qué sentido? En que por ahí en fútbol, todo lo que sea resistir a acciones rápidas, acciones potentes, ¿no es cierto? Que a veces no son de máxima, sino que son de submáxima, que vos podés alcanzar, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que es un objetivo a perseguir, ¿no es cierto? Y a tenerlo muy presente, porque en definitiva, hoy, por ejemplo, casi diríamos que la resistencia aeróbica del 90% de los jugadores ya está, ¿viste? No, ya la tienen, ¿viste? Una primera división, pero, por ejemplo, la resistencia a la fuerza rápida no la tenés, o sea, la tenés que trabajar permanentemente, ¿no es cierto? En algún caso la alcanzás, la tenés, pero la tenés que seguir entrenando. Y yo creo que para mí, si hay una sola, ¿viste? Porque a veces voy a decir, bueno, ¿cuántas cualidades que hay? La fuerza, esto, la otra, qué sé yo. Hay una que es la que engloba todas, la resistencia a la fuerza rápida. Si vos me preguntás, ¿cuál es esto es más para los profes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cualidad única que tiene el jugador, que debiera tener el jugador de fútbol? La resistencia a la fuerza rápida, ¿no es cierto? Así que bueno, eso creo que contesta un poco la pregunta. Perfecto, profe. Y en ese manejo de grupo que usted tenía a los jugadores, ¿qué análisis le hacía físicamente? Porque yo recuerdo que en algún momento usted dijo que entrenaba Fórmula 1. Sí. ¿Qué análisis hacía de cada uno de ellos? Porque algunos son marcadores de punta, otros centrales. ¿Los posicionaba todos en la misma condición física o era por posición de juego? Vamos a hablar con la verdad. En realidad no llegué a eso. En realidad es una deuda. Es una deuda que hoy todavía la tienen los preparadores físicos, ¿no es cierto? Y que fíjate vos lo que está pasando. La deuda, digo, primero completo, la deuda sería una preparación física individual que resuelva las problemáticas individuales. Eso no significa que haya algo que sea genérico para todos, que todos tienen que tener, ¿no es cierto? Que sería un entrenamiento físico de base que vos podés hacer, ¿no es cierto? Pero hay algo que si vos querés modificar en algún jugador, y bueno,
que no es para todos, sino que es para alguien en particular. Y bueno, a mí me parece que ahí hay una deuda de la preparación física del fútbol, que el jugador que es muy bicho, ¿no es cierto?, la empieza a ver o la empieza a vislumbrar, y no es casual que un tipo se vaya de un personal trainer, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, es una deficiencia del propio fútbol, que un jugador de fútbol, ¿no es cierto?, profesional, que tiene un preparador físico profesional, que gana muy bien, que está, ¿no? Bueno, no es serio que vaya al gimnasio de la esquina de su casa. No es serio. Más allá de que ese tipo sepa más o menos que el preparador físico. Pero es como una deuda de la preparación física. Es decir, bueno, porque de última, el preparador físico, si no es muy capaz en la especialidad, que tenga uno al lado, pero que sea el del club, ¿no es cierto? O sea, y con el cual él, con su ayudante, que es el que más domina una temática, bueno, abordar la temática que tenés que abordar para algunos. Y uno vendrá a las 7 de la tarde, y otro vendrá a las 9 de la noche, y el otro vendrá, no sé si me entienden. Yo creo que esta es una gran deuda de la preparación física del fútbol, ¿no es cierto?, que significaría instrumentalizarla, y no es fácil, que habría que abrir una nueva mente, pero estamos en un mundo diferente, ¿no es cierto? O sea, no podemos permanecer inmóviles haciendo lo que hicimos siempre, ¿no es cierto? Me parece como que es un desafío que hay que empezar a enfrentarlo, ¿no es cierto? Y tener la seguridad, digamos, que quien hace una evaluación del preparador físico de un equipo y haces las evaluaciones de tus jugadores, y bueno, algunos tendrán que hacer esto y otros no. Claro. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos después? ¿Cómo lo instrumentalizamos? Bueno, por eso digo, me parece que todavía ahí hay algo que no hemos podido, pero bueno, el tiempo siempre, el tiempo, estoy absolutamente convencido de que va a darnos esta posibilidad. La última preguntita. ¿Usted cree que con el GPS, usted no sé si llegó a usar el GPS, No llegué a usar. ¿solucionaría un poquito ese problema? No, yo lo que creo es lo siguiente. A ver, todos los métodos científicos, ¿no es cierto?, bienvenidos sean y son una gran ayuda. Especialmente es una gran ayuda aquel que tiene poco ojo. Porque si no, es como que estaríamos, a ver, es como el técnico, lo mismo, que ve 10 videos, pero hay un ojo, ¿no es cierto?, que ve. Bueno, y la expresión, vos lo ves adentro de la cancha, vos lo ves en el trabajo, vos ves la expresión de lo que te está dando el jugador. Y a mí me parece que nosotros también no debemos perder de vista la necesidad de tener un ojo avisor, como digo yo, a veces jodiendo, un ojo avisor, ¿no es cierto?, que te permita rápidamente, ¿viste? Porque el técnico, cuando llega al vestuario en el entretiempo, no tiene posibilidad de ver 2 videos de 30 minutos para ver dónde se equivocó, no, es su ojo el que determina. Bueno, y quiere decir que la producción del jugador a los ojos del preparador físico también le están dando datos que es absolutamente necesario conocer, ¿no es cierto? Es decir, el jadeo de un jugador, cuando el tipo te mira para el costado y no sabe que, bueno, todo eso van, o sea, ese ojo que te permite decir, bueno, esto es muy fuerte, esto es de baja intensidad, en fin, me parece que no debemos perder de vista, y en realidad los métodos científicos están para favorecer el error, digamos, para favorecer el no error, para favorecer el tener la posta, ¿no es cierto?, en lo que vas haciendo. Pero el ojo es como que debiéramos tener la necesidad de entrenarlo. Después no sé cómo será entrenar el ojo, pero quiero advertir, por lo menos yo, como profe, quiero advertir, guarda que esto es importante, ¿no es cierto? No lo dejen de hacer. No sé si contesto. ¿No? Lucas Sachi. Hola, buenas noches, Julio. ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, antes cortito agradecerle a usted, a Bianchi, al profe Ischa,
a todo ese grupo que tuvo que, gracias a usted, los mejores momentos más felices que viví con mi hijo, la relación siempre estuvo con mi hijo relacionado por el fútbol a través de por medio, ¿no? Y los mejores momentos más lindos que he vivido con mi hijo en vida fueron gracias a ustedes, de la cena familiar y de esas cosas. Más que nada, se lo dije una vez a Bianchi, tuve la suerte de conocerlo hace mucho, en un entrenamiento de Boca, y bueno, me faltaba usted, Ischia, tampoco que no lo conozco, pero se lo agradezco. Claro. La relación padre-hijo fue siempre gracias a las muchas alegrías que nos dieron ustedes. Gracias, eso. Bueno, y mi pregunta es, nosotros trabajamos en una liga amateur, la liga escobarense, donde nosotros tenemos jugadores que, bueno, que trabajan, que tienen horario rotativo, que muchos trabajan, la mayoría trabaja en obras de construcción. ¿Y usted qué consejo nos daría para encarar una pretemporada? Y le explico porque, como viene hasta ahora la cosa, el año que viene yo encaminaría mi primera pretemporada. ¿Qué consejo me puede gustar para usar ante esa cosa? Porque sabemos que tiene, bueno, cansancio, problema de alimentación, poco descanso. ¿Cómo lo podemos realizar? Bueno, mirá, la idea que yo tengo, ¿no es cierto?, es que vos no tenés que aspirar a lo menos, vos tenés que aspirar a lo más. Y de pronto vos decís, no los voy a matar, porque no, porque trabajan, no, porque esto. Y en realidad, es decir, dentro de las posibilidades que vos tenés, ¿no es cierto?, picá para arriba, no piques para abajo. Es decir, y el que llega y te soporta, y el que llega, ¿no es cierto?, y digamos, a responder, es porque de alguna manera te está dando lo que el tipo necesitaba, ¿no es cierto? Y bueno, para algunos será mucho, no importa, para algunos será mucho, pero yo no haría, yo apuntaría a lo más arriba, apuntaría, bueno, sí, voy a trabajar como el Ajax de Holanda, estoy jodiendo. Yo voy a ser como si fuera el mejor equipo del mundo y van a entrenar doble turno, si puedo, no sé, decir lo que vos tenés en mente llevar a cabo con la primera de River, no, llévalo a cabo con esos, no importa, hasta donde vos puedas llegar, siempre aspirá mucho, porque ya si de arranque bajás y no, porque trabajan y no, te vas a llevar una sorpresa, porque de pronto nosotros no conocemos hasta dónde el individuo está capacitado para darte. Y por ahí te vas a encontrar con la sorpresa de que hay tipos, bueno, que los mataste y te parece que los mataste y los tipos te van a responder. Bueno, porque tienen capacidad para eso. Y si vos bajás el nivel, por ahí no llegás a estimular a esos, ¿no es cierto? O sea que a mí me parece que, y además los que se van a ir cayendo te vas a dar cuenta. Y entonces, bueno, por ahí vos después vas a poder, pero si no aspirás arriba primero, es como que, viste, te estás permitiendo, digamos, te estás prohibiendo la posibilidad de observar quiénes son los buenos de verdad y quiénes son los malos de verdad, viste. O sea que con un entrenamiento de media punta, vos no sabés quién es el mejor y quién es el peor, viste. O sea que me parece, esa es mi idea, viste. Porque además, qué sé yo, si mañana tuviera que empezar de nuevo y bueno, yo voy a empezar, qué sé yo, creyendo que es el mejor equipo del mundo y que yo voy a entrenar haciendo lo que hacen los mejores, ¿viste? No me remitiría a ser lo menor. Muchas gracias, profe, gracias por todo. No, por favor. Gracias. Diego Stanisi. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Hola. Un placer tenerlo hoy acá con nosotros. Gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera intensificamos el estímulo, ¿no?, y el trabajo físico y el esfuerzo en los niños infantos juveniles? De acuerdo también a la exigencia de la competencia, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿de qué manera lo intensificamos el trabajo y el esfuerzo? Mirá, el tema de los jóvenes y de los adolescentes y de los pibitos, porque a veces vos trabajás, te estás refiriendo al amplio margen que es las prenovenas, que es todo un fútbol infantil, o viste, la novena octava que es una historia, pero la cuarta es otra historia, ¿no es cierto? Tal cual, Entonces, tal cual.
o sea que quiere decir que ya de arranque algún dato vinculado a los libros tenemos que tener. Es decir, no es que todo piripipí, ¿no es cierto? Entonces vos sabés que hay edades evolutivas, ¿no es cierto? Donde vos decís, para esta edad esto puede hacer, para esta edad puede hacer esto. Y el de la cuarta y muchos de la quinta, como decía uno, ya son boludos grandes. O sea, ¿viste? Eso decía un técnico, ¿viste? Ya son boludos grandes. Te quiero decir, y entonces vos no podés meter una definición en esa bolsa. Vos tenés que ser mucho más preciso. Y a mí me parece que nosotros, por lo menos desde nuestro paso formativo, desde la educación física infantil, pasando luego por lo que hemos recogido y lo que hemos hecho incluso en los profesorados, ¿no es cierto? Que hay una metodología. Bueno, lo mismo nosotros debiéramos ir instrumentalizando, qué sé yo, si yo me volvería a tocar otra vez tener todas las divisiones inferiores con lo infantil, lo primero que haría es decir, bueno, ¿cómo divido, digamos, a toda esa masa, cómo la divido en 3 o 4 cuestiones que son por ahí, entre unas y otras son diferentes y entre unas y otras tiene que haber un punto de referencia, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que ese sería el gran desafío desde la teoría, ¿no es cierto? Por supuesto que si tenés más recursos, cuando digo más recursos es porque conocés más, porque, qué sé yo, sabés, por ejemplo, y no, tengo una pelota por cada jugador, que no es lo mismo que decir tengo una cada 5. O sea, todo ese tipo de detalles después son cómo instrumentalizás el problema. Pero lo primero que tenemos que tener claro es las edades metodológicas, ¿no es cierto? Y ceñirnos a una relación directa entre lo que tenemos para hacer y lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Esa sería mi idea. Muchas gracias, profe. No, por favor. Fabián Arias. Fabi. Buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, buenas noches. Felicitaciones por su brillante trayectoria. Creo que un ejemplo para los chicos que están haciendo su carrera así de preparador físico. Profe, ¿qué tan importante es la preparación física hoy en día en el fútbol? Para mí... ¿Se escucha? Sí, para que Sí, adelante. Escucharte estoy escuchando, pero ahora se me dificultó un poco la visión, pero no importa, te escucho. Sí, no, le decía que qué tan importante es la preparación física hoy en día en el fútbol, aunque para mí creo que es lo primordial. Si un equipo no está bien físicamente, no puede competir. Bueno, mirá, como decían los viejos, ni tan ni muy. ¿Viste? O sea, y por ahí justamente el recorrido lo que nos hace ver es que existen puntos medios, ¿no es cierto?, donde nosotros me parece a los cuales nosotros tenemos que aspirar. ¿En qué sentido? En el sentido que la preparación, es decir, hay un tema que hace que lo de hoy sea distinto, muy distinto a lo de ayer. ¿Sabés cuál es el tema? Hay un tema brutal, pero brutal de cambios, referido a digamos, al recorrido que tiene el chico que llega, digamos, ese jugador de fútbol profesional que llega, tiene un recorrido absolutamente diferente que hace 20 años atrás. Te digo por qué. Porque hoy, en cada división del fútbol argentino, de primera división por lo menos, y calculo que en otras también, hay un preparador, hay un técnico y un preparador físico por división. Cuando nosotros estábamos hablando del fútbol, digamos, de los 60, de los 70 y de los 80 también, ¿no es cierto? No es, ¿viste? Recién con Grifa, los años 90 empieza a cambiar esto, pero digamos que eso no es un detalle menor. ¿Por qué no es un detalle menor? Y porque hoy prácticamente cualquier chico de una 9ª división ya empieza a tener un trabajo físico, un trabajo técnico, ¿no es cierto? De manera que hoy la evolución y cómo llega el jugador
al fútbol profesional ya es distinta. Ya es distinta. Hoy el jugador está físicamente está en mucho mejores condiciones que cuando llegaba años atrás, o muchos años atrás, ni hablar, ¿no es cierto? Es decir, producto de esto que estamos viendo. Te digo porque lo viví muy fuertemente cuando fui coordinador de los profes, ¿viste? En Boca, la última etapa que hice, ¿no es cierto? Entonces, vos decías, miércoles, acá ha habido mucho trabajo, ¿no es cierto? De manera que cuando llega el jugador profesional ya está formado. Ese sería el ideal, ¿no es cierto? El jugador, ¿cuándo llega a fútbol profesional? Llega, llega a los 18, 19, pero se estabiliza, un jugador empieza a tener 22, 21, 22, 23, empieza a ser titular inamovible, o sea, ¿no es cierto? Quiere decir que llega a mejores condiciones. Y eso hace que la preparación física de hoy también tenga algunas condiciones que difieren de la anterior, ¿no es cierto? O sea, por eso que hoy debiéramos empezar a pensar en una preparación física que se ajuste más a las problemáticas individuales, ¿no es cierto? Es decir, y que con relativamente, no digo con poco, pero con un espacio, digamos, muy puntual, nosotros creo que podemos abordar hoy con éxito todo lo que sea la preparación física de un plantel profesional, ¿no es cierto? Pero yo por eso hablo y por eso dije, ¿viste? El tema de lo individual. No perdamos de vista esta palabra, no la perdamos de vista, en el sentido de decir, ¿qué podemos hacer, ¿cierto?, para mejorar a tal y a cual? El otro está bien, déjalo, el otro está bien. Y yo creo que, por ejemplo, hoy, digamos, en los últimos años, muchísimas de las cuestiones físicas pueden ser resueltas en el trabajo físico-técnico, con un objetivo no solamente técnico, que además este es un drama, este es un gran drama del fútbol argentino. ¿Vamos a mejorar la técnica o no la vamos a mejorar? ¿Qué hacemos con la técnica? ¿Qué hacemos? Le pregunto al fútbol argentino, ¿qué vamos a hacer con la técnica? Porque resulta que lo mandan, hay técnicos que mandan al pibe para que vaya de un personal training, pero no lo manda para que vaya de un técnico a las 3 de la tarde para que le pegue 10 veces con la pierna izquierda. A ver, ¿que vamos a hablar en serio o no vamos a hablar en serio? O sea, quiere decir que también hay déficit que hay que abordarlos en forma individual o en forma particular, digamos, bueno, por pequeños grupos, por lo que sea, pero es decir, me río cuando hablan, especialmente cuando los técnicos hablan de mandar no, porque hay que ponerlo bien físicamente, que vaya a un gimnasio, qué sé yo. Sí, está bien, fenómeno. ¿Y técnicamente? ¿Qué hacemos, hermano? La técnica no existe. La técnica no hay tarde para la técnica, es solamente a la mañana. No, seamos serios. El fútbol hoy demanda mucho más de lo que nosotros damos. O sea, me refiero a que, bueno, que el que está en el fútbol persigue el alto rendimiento todo el día, y no es solamente el profe, es el técnico también, ¿no es cierto?, que debe abordar alguna de estas situaciones. Me van a decir, bueno, pero eso lo tiene que hacer en divisiones inferiores. No, que no me mientan. Yo he visto jugadores a los 23, 24 y 25 años empezar, digamos, mejorar enormemente su pegada con la pierna izquierda. Y eso ustedes que están en el fútbol no me lo pueden mentir. Entonces, viste, qué sé yo, me caliento. Pero bueno, creo que he respondido a la pregunta, ¿no? Sí, gracias, profe. Gracias. No, por favor. Sergio Miño. Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos. Gracias, Julio, por todo lo que le dio al fútbol. La pregunta es, ¿cómo encara el armado del grupo, tanto en juveniles como en primera división, ya con jugadores formados, ¿no? Con su carácter hecho, un par de años de rodaje? ¿Cuáles son las claves, ¿no?, para armar un buen grupo? ¿Cómo lo manejan? Bueno, mira, los grupos, en realidad, el problema central de los grupos es el adalid que tiene el grupo. ¿Cuál es el líder del grupo?
y si te toca un líder, si tienen un líder con dificultades, vamos a tener dificultades. En cambio, si tenés un líder positivo, ¿no es cierto? Vos te colgás arriba de ese líder, digamos. ¿Por qué? Porque es el primero que vos vas a tener al lado tuyo, ¿no es cierto? Un buen líder. Y bueno, y a veces creo que el profe, ¿no es cierto? O el técnico también, debe asumir de alguna manera su condición de líder. Es decir, cuando yo hablo me vas a escuchar, no sé si me entendés, o sea, es un líder. Cuando yo digo algo, porque nosotros, ¿qué tenemos para convencer al jugador? Lo máximo que tenemos para convencer al jugador es primero la palabra y después nuestra conducta. Es decir, porque de eso no tenemos que olvidar, ¿no es cierto? O sea, tenemos esas dos cosas y no hay mucho más. Yo no recuerdo, ¿viste? Pero el ejemplo, qué sé yo, ¿qué el ejemplo? Que vamos a misa, ¿no? El ejemplo ahí en el fútbol es ese un poco, ¿no es cierto? El cumplimiento de los horarios, el llegar, el saber qué le pasa al compañero, en fin, todo eso que de alguna manera sabemos, bueno, todos los días incentivarlo. ¿Cierto? Todo eso que sabemos en realidad incentivarlo. Por eso digo que el grupo, en realidad, ya te digo, si tenés un grupo con un líder positivo, negativo, se te hace difícil y se te hace bravo. Y los grandes técnicos que he tenido, escuchá lo que te voy a decir, no hablo de Bianchi, porque todo habla de Bianchi, no. Yo pasé Coco Basile, pasé Toto Lorenzo, o sea, tuve muchos técnicos, ¿no es cierto? Y a veces, viste, hay que decirlo, ¿no es cierto? Porque esto es un aprendizaje que todos tenemos que hacer. Y esos grandes técnicos también le cortaron digamos, a un líder negativo, a un jugador con muchos problemas y qué sé yo, que es líder, y no lo quieren tener, no lo quieren tener. Es decir, te quiero decir, no es una problemática nuestra solamente. Entonces, si tenés un líder negativo es complicado. Pero por eso digo, salvo, viste, qué sé yo, que tenés que tener una imagen muy fuerte, que eso supone que vos sos un Coco Basile, y te presentás, viste, y te llevas al líder por delante. No sé si me entendés, ¿viste? Pero bueno, pero un profe... Tira toda la historia, sí. Claro, Sí, ¿me entendés? No es fácil, ¿viste? Así que ya te digo, nosotros no podemos perder de vista que somos, digamos, colaboradores del técnico. Nosotros no somos los líderes del grupo. Del grupo tiene que ser el liderazgo total, tiene que ser el del técnico, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos colaborar en eso, ¿no es cierto? Nosotros podemos colaborar para que el jugador tenga en el técnico un referente, bueno, en fin, todo eso que podamos hacer como para coayudar a tener un plantel mucho más eficiente en eso, ¿no? Claro, viste, Julio, que muchas veces pasa, o normalmente pasa, que el profe tiene un poco más de acercamiento, porque el técnico es el que toma la decisión, que es el que sí. Pone y saca, viste, y ahí es donde, por eso te preguntaba, que el tema del armado del grupo, que hay gente que no va a estar contenta. Mirá, me diste un gran pie. Ustedes son la conexión. Sí, me diste un gran pie. En realidad, el profe consigue muchos datos que por ahí el técnico no los consigue, porque por lo que vos decís. Muy bien. La temática y el eje de la problemática está en cómo vos abordás al técnico, ¿no es cierto? Para que esto, de alguna manera, el técnico pueda incorporarlo, y tiene que ser como un trabajo subrepticio, tiene que ser como una cosa que vos sos un intérprete, digamos, en fin, viste lo que uno va trabajando en el vestuario, cuando se cambiaron, cuando se están peinando, cuando, no sé, viste, esas cosas de todos los días, donde vos podés influenciar en el técnico. El técnico que es rápido, ¿sabés cómo? Lo huele enseguida, ¿me entendés? O sea que no hace falta que seas un botón, ¿me entendés? Sino que, y el técnico te lo va a agradecer, ¿viste? Porque vos en realidad le estás diciendo, cuidado, guarda acá, no sé, o sea que, así que me parece que por lo menos eso es lo que yo hice y lo que yo viví de muchos técnicos con los cuales trabajé, y bueno, eso es lo que te puedo aportar, ¿no es cierto? Mil gracias, Julio. No, por favor.
Luis González, Lucho. Profe, buenas noches. Hola. Muchas gracias por la charla. Tenía una pregunta, pero me quedó picando algo que contestó recién. Le quería preguntar sobre en la relación con el entrenador, si ha determinado o el entrenador seguramente le ha preguntado por la condición física de un jugador sobre otro y ha terminado con su análisis o su opinión, haciendo, obviamente jugando el jugador que usted pensaba que físicamente estaba mejor. Esa es una pequeña pregunta para lo que contestaba antes. Bueno, te digo, en realidad el técnico en general saca a los jugadores por una cosmovisión que tiene de lo que ve en el partido. ¿No es cierto? El tipo ve que el tipo no llega nunca. Y bueno, no llega nunca, llega siempre tarde. Y lo saca no porque está mal físicamente, lo saca porque llega tarde, ¿viste? Porque es boludo, no sé, no sé si me entendés. O sea, un poco de todo. ¿Me entendés? Entonces. Pero, no digo por ahí, para determinar que juegue un jugador sobre otro, de acuerdo al rival o la condición física, más a eso me refería. No, lo que sí, a veces, para la pregunta que hiciste, a veces el técnico te da posibilidades que vos viste, des tu referencia acerca de lo que es bueno, pero en términos generales el técnico de alguna manera lo sabe. Bien. A veces, que me perdonen los técnicos, pero he tenido algún técnico que aprovecha lo que vos decís para limpiar a un jugador que ya tenía ganas de limpiarlo, ¿viste? Claro. No sé si me entendés. Y entonces sí, es como que uno tiene que ser muy justo en la apreciación, ¿no es cierto? Y además saber hasta dónde puede y hasta dónde no puede, ¿viste? Y decir, bueno, qué sé yo, si vos no lo sabés, ¿viste? Es un problema tuyo. O sea, te quiero decir, ese tipo de cosas forman parte de algunas ideas que van surgiendo o de algunas creencias que van surgiendo en el propio vestuario. No olvidemos, ¿no es cierto?, que los técnicos son exjugadores. No podemos. O sea, te quiero decir, también son pícaros, son tipos avesados, son tipos con experiencia, ¿no es cierto? Así que bueno, uno tiene que tratar de ser útil, ¿no es cierto?, de ser útil al proceso, pero bueno, las decisiones las tiene que tomar, muchas de esas las tiene que tomar el técnico. Julio, y perdona a mis compañeros, sí, que eso era a continuación de lo que usted había contado recién, pero creía que nos podía servir en el trato con los profes. Y mi pregunta original es, ¿cuáles son las bases fundamentales para el entrenamiento físico de un equipo? ¿Qué cosas en un entrenamiento o en una planificación no pueden faltar? Bueno, mirá, hoy me parece que explorar todas las posibilidades futbolísticas, o sea, que requiere la fuerza del fútbol, no la fuerza de un gimnasio para levantar 200 kilos, sino la fuerza del fútbol, ¿no es cierto? Me parece como que hay un gran trabajo de resistencia que históricamente, ¿sabés cómo es la historia de la preparación física? La historia de la preparación física, nosotros éramos en los años 50, en las primeras preparaciones físicas, éramos los profesores de la resistencia. No existía la fuerza. Bueno, después empieza muy a poco a aparecer la fuerza. La fuerza empieza a aparecer en las pretemporadas, con pequeñas cargas, ¿no es cierto? Hasta que aparece un profe, que Dios lo tenga en la gloria, que es el Gordo Bonini, que dice, no, la fuerza todo el año. Y es el primer preparador físico del fútbol argentino que organiza un trabajo de fuerza durante el año calendario. O sea, jugás hoy, estás jugando y mañana al otro día vas al gimnasio. O sea, es el primer preparador físico, ¿no es cierto? Y bueno, y otras cosas que van llegando, como por ejemplo yo tuve el tupé
no porque lo inventé, sino porque lo viví en Europa y qué sé yo, de llevar las pesas al campo, ¿viste? Que hoy sería un imposible porque te matan todo, ¿viste? Te matan los técnicos, la dirección técnica, qué sé yo, los periodistas, todo te matarían si llevas las pesas al campo. Bueno, yo en algún momento las llevé, ¿viste? Bueno, en fin, esas cosas. Pero bueno, te quiero decir, ¿no es cierto? Que eso más o menos me parece que te está pintando el panorama, ¿no? Profe, Muchas gracias, Julio. profe, el tema ese del trabajo de pesa, ¿Bonini lo empieza con Timoteo Grigol o ya con Bielsa? No, empieza con Timoteo, no, ya con Timoteo. Por eso digo, él abre una puerta grande, Luis. ¿Por qué? Porque estamos hablando del año 80, creo que es, ¿no? Del año 80, por eso, Claro, claro. ¿viste? Estamos hablando del 80, 81. Yo lo voy a ver a él. Y llego, escúchenme, muchachos, es decir, yo lo voy a ver al gordo y le digo, mirá, ¿cómo es este tema? Y dice, ¿por qué? Dice, que no haces nada de fuerza. No, no hago nada. Y bueno, y qué sé yo, y yo no soy un tipo que ha venido. Y entonces el gordo me cuenta, dice, mirá, yo lo invento, yo lo hice con básquet. O sea, en básquet que tiran con la mano y no pierden coordinación. En fútbol, viste, no, porque van a perder coordinación, no, porque los va. Bueno, el gordo la tenía recontra clara. Y bueno, y él es el que me anima a mí a empezar a trabajar con pesa durante el año competitivo, viste. Por supuesto que, como todos, empezamos con una pesita de 10 kilos, pero después, cuando empezamos a estudiar de verdad la problemática de la fuerza, nos dimos cuenta que en realidad teníamos que pasar a otro tipo de trabajo. Pero bueno, esa es un poquito la historia. Sí, 40 años atrás. Con 40 Timoteo, años atrás, claro. 40 años atrás. Con Bielsa, con Timoteo y con Bielsa, 40 años atrás. Sí. Claro, exactamente. Sí. Dieter. Profe, buenas noches. Un placer, muy riquísima charla. Bueno, contestó mi pregunta en realidad, pero quisiera preguntarle el tema de la planificación. Sabemos que es muy importante siempre. ¿Usted es de seguir la planificación al pie de la letra o va día con día, va observando, viendo, manejando? Bueno, mirá, convengamos una cosa. Las grandes ideas, digamos, que dividen el año calendario son que hay una pretemporada, que hay una pre-competencia y después viene la competencia. Y hoy, no sé si me gustaría trabajar hoy. ¿Viste? Hoy es absolutamente complejo, pero muy complejo a partir del momento que tenés muchísima competencia y que en el medio, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a planificar algo si no sabés ni quién va a jugar y quién no va a jugar? Y a veces el calendario se te hace más frondoso a partir de que ganaste algo o a partir de que perdiste algo, ¿viste? O sea que es muy anómalo como para hacer una planificación, una macro planificación, se acabaron, no existen más. En cambio sí me parece, digamos, porque está más acorde a lo que hace el técnico también. Porque el técnico, si vos hablas con él, te va diciendo, y esta semana vamos a hacer esto porque por ahí la otra voy a presentar otro equipo, porque por ahí, no sé si me entendés, y eso te permite que vos golpees un poco más o un poco menos. Por eso hablo de lo individual. No es porque yo me volví loco de la noche a la mañana y tengo una propuesta, ¿viste?, de cómo ir resolviendo estas cuestiones. Porque de última hay un tipo que pasó una semana que no hizo nada y no jugó. ¿Me entendés? O jugó 10 minutos, o jugó 20 minutos. ¿No es cierto? Y nosotros lo preparamos, esa semana la preparamos para que juegue 3 veces por semana, y el tipo lo jugó 3 veces por semana. Entonces yo quiero decir con esto que la necesidad, por eso hablo incluso de un ayudante, por eso hablo de un ayudante, ¿viste? Porque bueno, para tener más gente, y es más, y el ayudante de campo, ¿por qué no va a las 5 de la tarde a hacer 10 ejercicios con Pepito para que cabecee mejor? No sé si me entendés. O sea,
una propuesta mucho más que rompa un poco con los usos y costumbres del fútbol, que es el peor deporte de todos los deportes que hay, es el que menos evolución tiene. Todos los demás evolucionan mucho más rápidamente que el fútbol, ¿no es cierto? Es como el fútbol es más dogmático, es decir, más clásico, las propuestas son recontraestudiadas, las propuestas siempre devienen, escuchá bien lo que digo, siempre devienen del modelo campeón. El modelo campeón es la propuesta a llevar a cabo. Y bueno, y nosotros sabemos que por eso hablé yo, ni tan tan, ni muy muy. ¿Hasta dónde es el modelo campeón es el que hay que seguir? ¿Cuánto hay que seguir? ¿Dónde hay que seguir? ¿Me entendés lo que te digo? O sea, bueno, como diciendo que esto es una ciencia, aunque la pongamos entre comillas, es una ciencia en el sentido que ofrece muchísimas variables, muchísimas cosas, y que no está todo dicho, que no se hizo todo. No, porque ahora el fútbol, no, pará. En el mismo momento que vos estás aplicando una metodología hoy, porque te parece moderna, mañana ya es vieja. O sea, o mañana ya está sujeta a modificaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, en fin, me parece como que ese es el devenir necesario también, ¿no es cierto?, para que esto tenga mucho dinamismo. Muy bien, gracias, profe. No, por favor. Joaquín González. ¿Estás por ahí, Joaquín? No te veo. Buenas. Buenas noches. Ahí estás. Adelante. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta era, ¿usted era de darle indicaciones tácticas? ¿Lo dejaban los técnicos a usted que se meta en esa cuestión? Para nada. Yo pertenezco a una generación que, digamos, para nosotros estaba absolutamente prohibido, como me eduqué yo, ¿no es cierto? Estaba prohibido hablar de fútbol, nosotros si no sabíamos nada de fútbol era lo mismo. O sea, yo digo que ni tan tan ni muy muy, digo, en el sentido que, bueno, que hoy debemos que aceptar que hay un preparador físico de fútbol que se especializa en fútbol y que, bueno, que debe tener algunas otras condiciones, pero me parece que el inmiscuirse en la problemática táctica es entrarse en un meollo muy complicado, ¿no es cierto? Todo lo que es técnico, táctico y qué sé yo, me parece que la profesión nuestra me parece que no es necesario, qué sé yo, es como que el entrenador de arquero empiece a hablar, no, tenés que jugar con el 5 de tapón, es lo mismo, ¿viste? O sea, es como que vos empezás a tener opiniones que inevitablemente en alguna va a haber una bifurcación de la verdadera opinión, ¿no es cierto? Que aparecen nuevas cosas, así que me parece que no le veo la necesidad tampoco, no veo para absoluta necesidad. Solamente nosotros lo que tenemos que saber sí es, digamos, del técnico, los rendimientos del técnico, o sea, que el técnico te dé pautas acerca del rendimiento del jugador, cómo lo ve en la cancha, el rendimiento. Cuando habla uno del rendimiento, habla de una globalidad, ¿no es cierto?, que involucra lo físico también, ¿no es cierto? Así que bueno, me parece como que no, yo descarto absolutamente, ¿no es cierto? Creo que no hay necesidad, y más en el fútbol de hoy que tienen 1 y hasta 2 ayudantes. Necesita tener 2 ayudantes técnicos que fueron jugadores de fútbol, que son técnicos, y necesita el profe que diga algo. No, me parece que no es pertinente. Una última pregunta. ¿Hay mucha diferencia entre una preparación física de un futbolista y en la de un jugador de hockey? Bueno, en principio, en aquella época que yo trabajé, tenían algunos elementos en común, que era espacios abiertos, espacios largos, ¿no es cierto? Y yo en realidad te digo que el trabajo que tenía
de martes y jueves, que era lo que entrenaban, y el jueves menos todavía, porque el técnico ocupaba gran espacio, yo diría que era muy elemental, si se quiere, ¿no es cierto? O sea, que lo que yo hacía era una preparación general, si se quiere, donde el martes tocaba primero la fuerza y después la resistencia, todo medio mezclado, ¿no es cierto? Y el jueves era una cosa muy liviana, donde tocábamos un poco la velocidad, la reacción más que la velocidad, ¿no es cierto? Y ya después trabajaban con el técnico. Así que ahora no tengo, hoy supongo que no deben entrenar 2 veces por semana, entonces ya empezamos a hablar de entrenamiento en serio, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor. Jorge Baroldi. Hola, profe. Hola. Hola, buenas noches a todos. Mi pregunta se basa en, primero, un honor tenerlo ahí, porque es uno de los profes al cual leo y veo mucho, junto con Anselmi. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de sistema usted se enfocaba a la hora de la preparación física? Si iba más por la parte de intervalado, si iba más por la parte de intermitencia, o se enfocaba más en lo que es la fuerza. Mirá, yo pasé por las, digamos, resistencia, pasé por las 3 etapas. La primera de todo, donde me crié, que era kilómetro, kilómetro y kilómetro. Y también cometí el error, ¿no es cierto?, de que empezamos con 5 y terminé con 9 kilómetros. O sea, no sé si me entendés. O sea, sí. Esa etapa pasó, y ¿no es cierto? Y la aparición del interval training nos abrió una puerta muy grande, ¿no es cierto? Porque el interval training no solo se aplicó como interval training específicamente atlético, sino que le dio lugar a el entrenamiento físico-técnico, por ejemplo. ¿Cómo trabajaba lo físico-técnico? Bueno, también trabajabas con esfuerzo y pausas relacionados con lo que nos había dado el interval training, ¿no es cierto? Con una macropausa, ¿de dónde lo aprendimos eso? Del interval training. O sea, te quiero decir que de ahí aprendimos muchas cosas que fuimos llevando al campo. Y la última etapa, digamos, incursioné, pero poco, ¿viste? En el intermitente, pero incursioné el intermitente, ¿no es cierto? Y me parecía, digamos, que había que buscarle la primera cosa que hice, que era intermitente sin pelota, ¿viste? ¿Por qué? Porque primero, bueno, a ver cómo es esto, ¿viste? Entonces, ¿cómo administro esto? Y bueno, y prácticamente quedó ahí, porque dejé de trabajar. Es decir, pero hoy no te sabría decir, hoy, si todavía el intermitente tiene, creo que sí, porque el fútbol es intermitente. Entonces me parece que por ahí habría que bucear, ¿no es cierto?, las problemáticas del entrenamiento del futbolística, y especialmente la resistencia del futbolista, que, ¿no es cierto?, que tenga un modelo de esfuerzo vinculado a la intermitencia, que es, ¿no es cierto?, con intermitencias altas, intermitencias medias, intermitencias bajas, en fin, te quiero decir, o de mucha duración, de poca, en fin, todo esto que, bueno, que hay que elaborarlo, hay que trabajarlo, y bueno, que es una linda tarea para ustedes, que son los profes de hoy. Muchísimas gracias, profe. No, por favor. Ezequiel Diale. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Hola. Julio, un placer tenerlo en esta clase. Muchas gracias. Mi pregunta es referida a cómo trabaja la parte técnica. ¿Cómo qué? ¿Cómo trabaja la parte técnica? Si yo cómo trabajaba la parte técnica, decís vos. Sí, sí. No, yo te digo, yo hacía hincapié e incorporé, ¿no es cierto?, el ejercicio físico-técnico. Suponete resistencia de pierna, 20, 30 y 40 salto y cabeceo. Decir, ¿no es cierto? Cabeceo lateral, cabeceo con freno y arranque, no sé si me entendés. O sea que con un tipo de esfuerzo al que vos considerás, bueno, y después le ponías le ponías esfuerzo y pausa,
manejabas, digamos, su esfuerzo base y la macropausa, y cuánto hacíamos en total. Pero, digamos, el ejercicio no dejaba de ser físico-técnico, ¿no es cierto? Tocar un palo atrás y salir rápido para devolver con derecha a media altura. Tocar atrás, volver para devolver con izquierda a media altura. Cambiar, por ejemplo, qué sé yo, una palomita, un cabeceo en palomita, tocar atrás y saltar a cabecear arriba. No sé si viste a derecha a izquierda, entonces le das muchísimo riqueza a la ejecución que vas administrando. ¿Me entendés? Bueno, después la tenés que armar, por supuesto, pero el eje que hoy yo digo, bueno, me parece que es recuperable esto, me parece que esto es posible, que se ajusta a una preparación física de estos tiempos. Me parece que yo no la descartaría y me parece que pudiéramos bucear, ¿no es cierto?, para encontrar respuestas en este tipo de trabajo, dándole mejor formato desde el punto de vista del entrenamiento. Es decir, bueno, con pausa, macropausa, volumen total, cuánto, en fin, todo esto que es un poco lo que me parece que hoy no te podría responder yo, vamos a ser sinceros, ¿viste? Pero me parece que por ahí va una parte del trabajo del profe que me parece que le puede ser muy útil a esta generación. Muchas gracias, profe, muchas gracias. No, por favor. Jonathan Parreño. Johnny, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola. Mi pregunta, profe, sería la preparación física para chicos de 10 a 13, 14 años. ¿Usted cómo la trabajaría? Bueno, mirá, lo que te voy a decir por ahí no te va a gustar mucho, ¿viste? Pero hoy le daría muchísimo valor a los juegos. Por ejemplo, si vos recordás en el libro de Educación Física Infantil, ¿no es cierto?, había una sesión, qué sé yo, 20 juegos de resistencia. Hagamos juegos de resistencia. 20 juegos de fuerza. Hagamos juegos de fuerza. Es decir, por ahí te bajaría de pedestal que no te parecería que no es entrenamiento lo que estás haciendo. Y yo te diría, no te equivoques. Es un entrenamiento ajustado a una edad determinada. Y me parece que podría llegar a tener la misma o más intensidad incluso que los modelos de trabajo que nos da la preparación física o lo que nos da el entrenamiento de las cualidades físicas. Pero es como que debajo de un juego hay subrepticiamente, digamos, hay que buscarlos, hay que, digamos, ir poniéndolos en práctica, ver cuál es más intenso, cuál es menos intenso, en fin, todo eso que me parece que se ajusta mucho más a la identidad del pibe. ¿Por qué digo esto? ¿Sabes por qué digo esto? Porque ya los van a cagar a palo cuando entren en 9ª división. Me quiero decir con esto, me parece que esa etapa, que son las prenovenas, es muy importante que, digamos, se trabaje todavía con una visión que el tipo no le tenga miedo al entrenamiento, que el tipo se entregue, que le guste, que lo disfrute, ¿no es cierto? Bueno, y ya en 9ª división, que ya pasás al fútbol, digamos, juvenil, si se quiere, con toda su estructura de fútbol juvenil. Escuchame, ya tienen un preparador físico por división, vas a tener un preparador físico para vos en la 9ª. Bueno, me parece que ahí entonces podríamos seguir adoptando otras temáticas, pero estoy absolutamente convencido. Es una de las grandes, dirías, decepciones que tengo yo en lo que hice, ¿viste? Que no pude llegar a hacer, no lo pude llegar a hacer, ni pude llegar a armarlo, ¿viste? Decir, puta, con esta división tenemos que hacer esto, y siempre lo pensé, pero, ¿viste? Me retiré mucho antes, entonces me parece como que hoy se ha evolucionado mucho como para que esto pueda ser interpretado mucho mejor. Profe, la última pregunta, así ya lo dejamos tranquilo, y la última preguntita del misterio.
que todos estamos asombrados de ese rendimiento físico. ¿Qué nos puede decir de ese movimiento? Es decir, lo que hizo con Boca, con Bianchi. ¿Cuál es el trabajo específico que se hizo en ese momento, que es lo que todos queremos, ha marcado una historia en el fútbol argentino? ¿Cuál es el misterio de ese trabajo que tanto resultado le dio a usted en Boca? Tanto en Boca como en Vélez, ¿no? Sí. Bueno, mirá, evidentemente, primero el fútbol fundamentalmente es un juego técnico-táctico, es un juego de riqueza técnica, es un juego de pensamiento táctico, es un juego de preparación, digamos, para el partido. O sea que acá seamos, digamos, no vamos a obviar cosas que son así, tienen que ser así. Digamos, hay un técnico que resuelve muchísimas cuestiones por su sapiencia, por su nivel, por su premonición, porque lee antes que los demás. Yo siempre, espero no irme del tema, después recordarme el tema otra vez, pero no dejo de contar una anécdota de Bianchi que tiene con Tito Pompei, ¿no es cierto? Entonces le dice a Pompei, no vas a jugar, no te voy a poner hoy, ni te voy a poner el domingo, no sé si el domingo jugábamos un par de partidos ahí, dice, porque vos te vas a preparar para la final de la Copa del Mundo, o de la Copa Libertadores, ahora del mundo. Vos te vas a preparar para la final, porque vos, en mi cabeza es que vos sos un tipo que puede tener en sus manos la definición de la Copa. Entonces, te tenés que preparar para eso, porque vas a jugar la final, porque bla, 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 y porque ya lo empezaba a melonear 10 días antes. ¿No es cierto? Bueno, efectivamente, es el que pateó el último penal. O sea, fíjate si no sabía Bianchi para qué lo quería. ¿Viste? O sea, porque Bianchi veía que podía ser, que digamos que había muchas posibilidades de ir otra vez a penales, que la forma de penales tenías un gran arquero que pasaba por un gran momento y que estabas iluminado, ¿viste? Cuando vos tenés todo a favor, porque todos creen, y bueno, que estaba dentro de las posibilidades, que no iba a refutar, digamos, en la búsqueda de un resultado porque tenía fe y se la hacía saber a sus jugadores. Entonces a mí me parece que, ¿viste? Más allá de que el tipo llega entero para patear, me parece que todo lo otro tiene una fuerza descomunal. Y yo creo que en eso, ¿viste? Tengo claro, digamos, que el técnico juega y juega muy fuerte, ¿no es cierto? Así que me parece que en ese sentido las cosas pasan por ahí. El primer tema es Bianchi. Y el segundo tema es que Bianchi también creía que un jugador que está bien en plenitud, él no hablaba de preparación física, él hablaba de un jugador que esté pleno, que esté lleno de digamos, de potencial como para alargarse y para dejar todo en una cancha, ¿no es cierto? O sea, un tipo que esté bien físicamente lo daba por... Decía, lo mínimo que requiere es que esté bien físicamente para poder hacer todo lo otro, ¿no es cierto? Para que después sacarle mayor provecho. De manera que, qué sé yo no recuerdo una vez que Bianchi me haya dicho, esto es brutal, ¿viste? Que Bianchi me haya dicho, Julio, córtelo porque es muy largo el entrenamiento, ¿viste? ¿Qué sé yo? No recuerdo. O sea que posiblemente es porque hablábamos mucho y decíamos, bueno, hoy preparamos algo liviano, hoy profe, prepare algo rápido, algo... En fin, te quiero decir, había una charla. Hola, ¿se ve? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, fenómeno, porque yo no los veo, pero no importa. Bueno, pero que había
digamos, una gran comprensión del técnico y que le interesaba al técnico que esto fuera así, ¿viste? O sea, que él creía, él también creía, ¿no es cierto?, que estando bien el jugador le podía responder a sus posibilidades, ¿no es cierto? Porque vos decís, sí, te entrega todo, pero si tiene poco para entregar, es decir, te entregó todo, pero no te alcanza, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, quiero, ¿viste?, dejar bien claro, digamos, que Bianchi tuvo mucho que ver, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, muchas veces cuando, qué sé yo, así como cosa, cuando el entrenamiento empezaba a tener que vos te ibas a dar cuenta y te ibas dando cuenta que se te estaban acabando las pilas al jugador, y bueno, no, es decir, Bianchi estaba siempre al lado mío prácticamente, y qué sé yo, a veces charlábamos en medio del entrenamiento, o si no, venía y le decía, Julio, lo vio a Pepito, vio como no está bien hoy, fíjese, no le parece, y cómo fue atrás, y por qué si el tiempo va a ser, no sé si me interpretás, él seguía el entrenamiento físico como un dato de cómo se encuentra el jugador, ¿no es cierto? O sea que en eso fue un compañero excepcional, ¿no es cierto? Y bueno, y ya te digo, es como que uno se sintió muy pleno para poder llevar a cabo lo que uno pensaba, ¿no es cierto? Así que fue el primer apoyo que tuve fue él, no me cabe ninguna duda. Por eso no, qué sé yo, nos llevamos muy bien, eso sí, ninguna duda. Así que... Julio, quiero un poco, no quiero aprovecharme de su generosidad, pero no quiero dejar afuera dos preguntas de dos alumnos que tengo anotado ya hace un ratito y con eso ya cerraríamos. Uno es Alessandro Fiore y el otro es Luciano Antonelli. Alessandro, ¿querés preguntar primero? Preguntá y después cierra Luciano. Gracias. Buenas noches, profe Santella. Un gusto, Alessandro Fiore. Hola, Buenas ¿qué noches a tal? todos. Profe, le quiero hacer una pregunta que no hemos tocado el tema con mi compañero sobre los arqueros. ¿Qué opina usted de estos preparadores o entrenadores, como nosotros, como lo queremos llamar, de entrenamiento masacrantes, que según estos entrenadores o preparadores de portero, entrenar masacrante a los arqueros tiene frutos, ¿no? Sabiendo que esta figura de entrenador o preparador de portero empieza en el año 80, ¿no? ¿Qué opina usted de este tipo de entrenamiento que hacen este tipo de entrenadores, profe? Bueno, en principio, convengamos que en principio, bienvenido sea. Es decir, bienvenido sea. Porque es un trabajo muy específico. De hecho, es el único jugador que juega con las manos, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una preparación especial. Por eso justifica plenamente que haya un preparador de arquero, ¿viste? Ahora, yo creo que todo lo que hacen con el entrenador de arquero resuelve muchas cosas, no sé, resuelve el 80%, no sé, por decir no me tomen en cuenta, pero por decir algo, bueno, muchas de las cosas las resuelve, muy bien. Pero hay otras que de pronto tiene que observar el entrenador de arquero. ¿Tiene potencia de pierna o no tiene? Tiene seguridad con su propio cuerpo, ¿viste? Se impone con su propio cuerpo. No te olvides que imponer, cuando vos tenés que salir y poner dos puños allá arriba entre 10 jugadores, es decir, vos tenés que tener un físico fuerte, que no es solamente fuerte porque sea fuerte de la cabeza, tenés que ser fuerte de verdad. ¿Viste? Bueno, todo eso, ¿cómo hacemos para ir desarrollándolo, para ir avalándolo, para ir suplementándolo? Entonces a mí me parece que el profe tiene su participación. No descarto para nada que esté atento, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si el arquero tiene 5 kilos de más y va a tener que correr, hermano, entre las cosas que tiene que hacer, va a tener que correr. Es decir, para empezar a bajar los 5 kilos. No sé si me entendés, como que hay cosas que no es solamente el preparador de arquero, sino que, bueno, que hay cosas que es el rendimiento del puesto que demanda una serie de requisitos, ¿no es cierto? Así que a mí me parece como que
no perdamos de vista los preparadores físicos, ¿no es cierto?, qué hace el arquero. Y evaluar también, qué sé yo, desde la composición corporal, ¿tiene masa muscular? ¿Tiene una masa muscular adecuada? ¿Tiene peso graso? No sé si me entendés, todo eso que hoy hay muchos métodos y son modernísimos métodos, ¿no es cierto?, recurrir a la ciencia para abordarlos. Pero eso no significa que el profe está fuera del entrenamiento de los arqueros. No, a mí me parece que eso hay que verlo, hay que charlarlo, hay que ponerlo en una mesa con los preparadores de arqueros. En fin, no es que vos te vas a meter ni vas a meterte en el trabajo que está haciendo, sino complementar lo que está haciendo. Por ahí decirle, bueno, mirá, hacete estos 2 o 3 ejercicios con pesas, pero hacéselo vos, por ejemplo, para darte, si no querés molestar, si se quiere, entre comillas, ¿no es cierto? Pero, no sé, algo que de pronto, bueno, te lo pueda hacer el entrenador de arquero, bueno, que lo haga, pero que lo haga. Y que lo haga de referéndum de lo que vos le dijiste, ¿no es cierto? O sea, me parece como que no podemos perder de vista esto, especialmente cuando el arquero requiere de una fuerza especial, ¿no es cierto? Requiere, como el que más, quizás, ¿no es cierto?, de una fuerza especial, que no solamente en piernas, sino también en brazo, en cuerpo. Así que me parece que justificaría muy a pleno que el profe esté atento. Eso es lo que yo tengo para decir. Excelente, muy, muy clara la respuesta, profe. Muchísimas gracias, profe Santoro. Bueno, ¿de dónde sos? Escuchá. Yo soy italiano. Ah, pero bueno, ¿sabes de dónde somos los Santella? ¿De dónde son los Santella? De Campobasso somos. Campobasso, ¿cómo no? No, te vaya bien, suerte. Lei non ha trabajado con Bianchi nella Roma, ¿verdad? Con Bianchi. Sí, trabajamos, sí, estuvimos, yo estuve con él en la Roma. Ah, nella Roma, nella Sí, Roma. sí, Okay. sí. Bueno, no nos fue bien, ¿para qué vamos a nombrar? Sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hay múltiples causas, Claro. algunas seguramente seremos culpables nosotros, seguramente, porque si no, no es así, pero otras, qué sé yo, es como que fue una mala elección, porque a veces cuando vos vas a un club, digamos que, qué sé yo, que tenés un presidente de tal, que tenés una idea de tal, que es un club de determinada forma, que tiene un plantel de determinada forma, y qué sé yo, y bueno, y vos apostás por ahí a que vas a cambiar la historia, ¿viste? Y cambiar la historia significa hacer una revolución, y a veces no tenés tiempo, no te dan tiempo, ¿viste? Claro, Por eso digo, qué sé yo, nosotros fuimos por 2 años y nos vinimos al primero. Por ahí el segundo año era el año de los Tomasi, era el año de los que iban, de los Petrus, de los que iban saliendo de abajo, ¿viste? Claro. En fin, te quiero decir, un decir, ¿no es cierto? Pero bueno. Molte grazie, profe. No, por favor. Gracias. Y ahora sí, el último alumno, así no abusamos más, Julio, de usted. No, por favor, mirá. Ahora, estamos bien. Hola, buenas bien. noches. Sí. Hola, Julio, buenas noches. Bueno, un placer escucharlo. Realmente muy, muy interesante todo y creo que nos quedan cosas muy importantes para incorporar en nuestra carrera que empezamos, ¿no? Mi consulta iba un poco sobre el tema de que, bueno, usted tuvo la suerte de estar en grupos que han ganado mucho y quería saber de qué manera se sostiene esa motivación dentro de un grupo que quizás viene de ganar mucho y también a veces que se incorporan jugadores de inferiores y tienen que adaptarse a ese grupo ganador y claramente creo que a nivel mental para el jugador no es simple cuando uno toca algo tan alto después sostener esa vara. Y bueno, quería saber un poco si han tenido algún problema de eso y de qué manera lo han manejado. Mira, el tema más importante es que es difícil sostenerse en el tiempo. Es muy difícil porque normalmente uno se la cree. Todos no la creemos. Porque bueno, porque es necesario creérsela, porque si no, no creces nunca, ¿viste? Pero digamos que también es peligroso creérsela, ¿no es cierto? Entonces, de por sí,
no es una cosa fácil. Yo te digo lo que hizo Bianchi. ¿Cuál fue el secreto de Bianchi? El secreto de Bianchi fue advertir en el andar, advertir, ¿no es cierto?, ¿qué le pasa a este jugador? Por ejemplo, ¿es bueno que se quede? ¿O es un jugador que ya lo escuchaste hablar 2 o 3 veces? No, sí, porque viste, el amigo mío, el que está conmigo en el barrio, qué sé yo, hoy está jugando en el Piacenza de Italia, Isabela que gana. O sea que hay algunos que inevitablemente, es decir, van cumpliendo etapas y piensan en otras, ¿no es cierto?, que le pueden traer mejoras económicas y también le pueden traer otra visión del mundo, como es ir a Europa. No te olvides que para el jugador argentino, ir a Europa, ¿cierto?, era un objetivo, pero muy grosso, ¿no es cierto? De manera que, en primera instancia, el primer tema es que Bianchi, que sabía muy bien qué era irse afuera, que sabía muy bien qué era, que era ser campeón, que sabía muy bien un montón de cuestiones, lo que no fue permitiendo, lo que fue haciendo es ir renovando el plantel. El plantel del 98 no tiene nada que ver con el del 2002 que ganó la última Copa con nosotros. 2002, 2003, 2004. Ahora, bueno, te quiero decir, ya no era el mismo, eran otros. Y además, ir preparando jugadores que en realidad vos lo estás preparando para que jueguen. Es decir, ¿cómo no vas a ponerle, es decir, cómo no vas a buscar un puesto para Burdizo? ¿Cómo no lo vas a buscar? Y bueno, se tiene que ir Samuel, porque le viene bien, porque está para otra cosa, porque está para triunfar en Europa, porque está para las grandes cosas y porque el otro ya está, ya te demostró que está. No sé si me entendés. Eso Sí. es el mayor misterio, digamos, del fútbol, es sacar, poner hasta dónde, hasta cuándo, ¿no es cierto? Disculpe, y eso fue la maestría de Bianchi. Disculpe que le hago una consulta sobre eso. Sí. ¿Y cómo toma el resto del plantel esa suplencia de Burdizo por Samuel en el sentido? Porque claramente Burdizo cuando arranca comete errores y no se maneja de la misma manera que un jugador en ese momento de la talla de Samuel. Mirá, en general convengamos que es como que Bianchi fue manejando como nadie el proceso que lleva a un jugador a jugar, ganar, jugar, ganar, jugar, ganar, jugar, ganar, ¿y ahora qué? ¿Me entendés? ¿Cuánto más? Es decir, una vez que ganaste la Copa Libertadores, ¿qué ahora? ¿Ahora qué? ¿No es cierto? Bueno, hay como una necesidad. El tipo, digamos, Bianchi, tenía un gran olfato sobre el jugador. Y además, Bianchi tuvo una metodología de trabajo que yo no se la vi en ningún técnico. La verdad, no la vi en ningún técnico. Y gran parte de su trabajo lo resolvía a solas con el jugador. Bianchi, es decir, la charla técnica de Bianchi, no sé, pero duraba 20 minutos. ¿Escuchaste lo que dije? 20 minutos. Sacaba la planilla, el coso, la jugada, eran todas las jugadas de equipo, las cosas que iba a hacer el equipo como equipo. Media hora, no me acuerdo, pero no eran charlas de 2 horas. Eran charlas muy precisas en cuestiones grupales que tiene que haber coordinación. ¿Quién va al primer palo? ¿Quién va al segundo? En fin, ese tipo de cosas. ¿Y dónde estaba el secreto? El secreto estaba en que el tipo perdía horas especialmente en las concentraciones, pero lo hacía también durante la semana, horas hablando mano a mano con el jugador. Y mano a mano no hay tutía. No sé si me entendés. ¿Por qué? Porque el jugador te dice la posta, porque no tiene miedo de que algo se sepa, ni qué sé yo, te dice la posta. Y el técnico es un referente que el jugador sabe que va a morir con él, la verdad. ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, ese tipo después tenía una entrega brutal a Bianchi, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, el tipo es muy probable
¿Cuánto te ha pasado, nos ha pasado, que vos vas a hablar alguna problemática técnico, táctica, física con un jugador y el tipo te termina diciendo, no, mirá, la verdad es que me estoy por separar. El tipo tiene una necesidad de hablarte de eso, no tiene necesidad de que vos le digas que tenés que saltar y cabecear. No sé si me entendés. O sea que hay cuestiones, viste, bueno, y cuando en el mano a mano, por eso te digo, no se lo voy a hacer a ningún técnico. Ninguno de los técnicos con el cual yo trabajé perdían horas y horas con un jugador solo, digamos, solo con un jugador. Bianchi en las concentraciones, bueno, calculo que pasarían fácil entre el sábado y el domingo prepartido y pasarían, qué sé yo, los 11 jugadores. Por ahí alguno que no pasaba, ¿viste? Pero que pasaban todos. ¿Sabés qué decían los jugadores? Me acuerdo, riéndose, cargándome. ¿A quién se lo decían? A mí me decían. Bueno, me voy para el confesionario. Claro, pero mirá lo que decía. Te estaba diciendo la posta. Diciendo la posta. Me voy al confesionario. No, ahí no miento nada. ¿Viste? O sea que te quiero decir, muy interesante. Muy interesante. Es probable que ya algunos técnicos, porque en fútbol se sabe todo y es muy probable que muchos técnicos hayan adoptado estas cosas, ¿viste? Porque son cosas que resuelven mucho, que forman parte de una metodología, ¿no es cierto? Y creo que dan, ¿viste? Que dan muchos resultados. Lo único que el técnico pasa a ser a partir de ahí un hombre de suma confianza para el jugador. O sea, donde te equivocaste, el jugador te liquida. Donde lo que el tipo te contó, donde vos te equivocaste, ¿viste? El jugador te liquida. Entonces, el jugador confía y quizás hasta hay jugadores que es muy probable, conociendo jugadores de fútbol, que te pusieron a prueba. Que le hayan dicho algo para ver si, ¿viste? Para ver si lo decía. Cosas de esas, pero muy del jugador de fútbol. De ponerte a prueba, ¿no es cierto? Así que me parece que es un hecho. No, se habló muy poco, creo que muy poco, ¿viste? Jamás se supo, que yo recuerde, que haya salido en algún lado, qué sé yo, que Bianchi hablaba con los jugadores, qué sé yo, que gran parte de su recorrido, ¿viste? Lo hizo hablando mano a mano con los jugadores, ¿viste? No recuerdo, ¿viste? Como que una cosa, ¿cómo te diría? Soslayada, ¿viste? No sé, pero no era, no. Era la clave. Claro. Muchísimas gracias. No, por favor, chicos. Muy buena, profe. Luciano, el que hizo la última pregunta, es el único campeón de América con San Lorenzo en futsal. Así que Luciano también es un estudioso, es el único campeón. Por eso venía mi pregunta, porque venimos de años de ganar mucho y bueno, es complicado el día a día. Ya se la creyeron. Así que mañana voy a empezar a utilizar no lo algunas tomes así, cosas. tomalo como un tema de crecimiento, a ver cómo le sacás, ¿viste? ¿Cómo le sacás el provecho a eso? Así es. Así que bueno, profe, la verdad. Bueno, escuchaste, no dejaste a nadie, ¿no? No, esto no dejaste a nadie, hay alguno más, Gaby, hay alguno más. Y lo terminamos, sí. Hay uno solo que me había preguntado por escrito, que decía que no le funciona el micrófono, pero después le funcionó, me parece. Ricardo, ¿tenés el micrófono para preguntar? ¿Preguntás vos? ¿Ricardo Stier? Se fue. No, está. Lo que pasa es que no encuentro la pregunta, me ha hecho. No le andaba el micrófono, Gaby. Era cómo se debe efectuar o realizar una correcta recuperación después de una alta competencia. Ahí está. Bueno, es buena pregunta. Sí, la verdad que es buena pregunta. Mirá, hoy tenemos algunos elementos más que teníamos nosotros, viste que hoy el médico, el recuperador, en fin, todo lo que vendría a ser la fortificación a través de líquidos inyectantes, de vitamina, de esto, del otro, dentro de lo que es, dentro de lo que está permitido, las dietas, o sea,
hay un montón de cosas que antes, ¿viste?, no manejábamos nosotros. Lo que sí te digo es que a veces los profes especialmente, yo por lo menos, especialmente en mis primeros años, no le dábamos demasiado valor y creíamos que, qué sé yo, que el martes era palo de palo y palo, ¿viste? Y en realidad hay que reconocer que un fútbol jugado con intensidad, jugando, ¿no es cierto?, poniendo todo, jugando casi al límite, con un esfuerzo alto, no te recuperás así nomás, ¿no es cierto? Así que hoy, por ejemplo, mis martes serían otros martes. Lo que ocurre es que hoy, por eso pasa que el técnico anota cuántos números tiene y cuántos números de juego, porque este jugó 20, jugó 30, jugó 40, o sea, cuánto tiempo de juego tiene cada uno de los jugadores para ir armando la semana de trabajo. Me parece que ese es un dato brutal a tener en cuenta para instrumentalizar algún tipo de trabajo de la semana. Por eso me animo a decir que, qué sé yo, que debemos refrendar esto con entrenamientos parciales, entreno con 5, entreno con 6, entreno con 4, no sé, primero, qué sé yo, le digo al técnico, teneme 40 minutos a esto mientras yo trabajo fuerte con esto. Armar algo diferente que a lo clásico que hemos hecho, primero el profe, después el técnico, basta. O sea, me parece como que hay que armar alguna cosa que esté, digamos, que devenga de esto, ¿no es cierto? De por qué lo mismo para todos y de pronto este jugó menos. Y además el técnico tiene ya en mente que el miércoles no va a jugar, que lo tiene domingo a domingo. En fin, me parece que hoy es más complejo que lo que hacíamos nosotros, pero es un gran desafío para los preparadores físicos y para los técnicos también. O sea, encontrar respuestas a esto con estas premisas, ¿no es cierto? Así que piensen que hoy no hay semana que no se juegue 3 veces, no hay semana donde haya diferentes tipos de copas, son pocos los equipos que entrenan de domingo a domingo. Casi no hay más, casi no existe más, lo cual habla que nosotros debemos empezar a instrumentalizar un entrenamiento que esté mucho más acorde con esto y que evidentemente ya el entrenamiento empieza en el momento que el jugador está jugando. Este está jugando los 90 minutos, bueno, ahora ya sé lo que tengo que hacer mañana y qué tengo que hacer pasado. Bueno, no Perfecto. sé si hemos Ahí respondido. está, ahí Ricardo, ahí fue tu pregunta, Ricardo, contestó tu pregunta, Ricardo Estel. Ahí está, viejo lobo. Ahí te contestó. Bueno, profe, la verdad, un agradecido, una charla espectacular. Y yo siempre digo de que es un grande del fútbol argentino, que estamos orgullosos de todo lo que usted hizo, de cómo se entrega a los demás. La verdad que todo lo que uno habla en silencio, habla con la gente de fútbol, un agradecido a esta gran persona que hizo mucho por el fútbol. Muchas gracias, profe. No, gracias a vos por llamarme y nada, me ha venido bien porque voy venciendo algunos miedos que empezamos a tener los veteranos. Así que medio como que, bueno, qué sé yo, me sentí a gusto y bueno, me recordó otros tiempos. Muchas gracias. Julio, es un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Chau, chau. Un ejemplo,